Por ejemplo, nos dicen textos literarios, 2 puntos, cuento, leyenda y fábula. Entonces el profesor empieza a enseñar hoy, esta semana, el cuento. ¿Qué es el cuento? Las partes del cuento, quién intervino en el cuento, cuántos cuentos, quiénes fueron los hermanos Grimm, quiénes fueron los que escribieron los primeros cuentos en el mundo, la Cenicienta, la Caperucita, que por qué la Caperucita era desobediente, que por qué la abuela era descuidada. Y empezamos a enseñar y una semana nos llevamos en el cuento. Después a que hagan un cuento, que digan las partes del cuento, que escriban un cuento, que peguen un cuento, que hagan el cuento viajero en el aula, y nos estamos una semana y si es posible 15 días en el cuento. Entonces, ¿qué va a pasar? Me dicen a mí las compañeras, Gladys, ¿por qué me va vos? No, yo voy por julio. ¿Ya vas por julio? Sí, yo voy por julio, por el mes que... Ay, ¿y vos por dónde vas? Yo voy por abril, pero espérate, ¿por dónde vas vos a enseñar? No, mañana te alcanzo ya. Todas las páginas. Entonces, cangureamos ¿cuántos meses? Cuando vienen las pruebas, son el problema, que el niño no puede contestar y le dice, ¿por qué dejas en blanco esta pregunta? Amor, le dicen los que evalúan. Ah, porque esa no me la sé. ¿Y por qué no se la sabe? No, porque la profe no me la ha enseñado. Y ya le dice uno, cállate, ya está lo que te están preguntando. Entonces, profe, que usted no me la enseñó, cállate. Y entonces, ¿por qué el niño dice la verdad? Pues que los niños no mienten, los niños dicen la verdad. Entonces, fíjense bien que nosotros tenemos que tener especial cuidado entonces en esta parte. Y vamos entonces a comprender que cada puntito de esos es para enseñar en una hora clase. Y que no nos preocupemos por enseñar pedazos por pedazos o la clase fragmentada. ¿Por qué? Porque en el otro mes nos va a salir otra vez. Y si usted ya lo dio en este mes todo, ¿qué va a enseñar en los otros meses que venga? Entonces es cuando usted dice, ¿y esto tan repetido? ¿Y esto tan repetido? Y entonces fíjense bien, nosotros cuando encontramos sinónimos, ¿cuántas veces encontramos sinónimos y antónimos? 3 veces. Y entonces nosotros la primera vez, ¿qué es sinónimo, jóvenes? ¿Qué es antónimo? Ejemplos de antónimo, blanco, negro, alto, blanco, y empezamos entonces a escribir lo mismo. Ahí al siguiente mes vuelve a salir sinónimos y antónimos y volvemos a escribir lo mismo. Y lo que nosotros pretendemos es que el niño vaya aprendiendo fragmentadamente y vaya aprendiendo la parte práctica. Y por eso ahora traemos entonces un ejemplo de cómo podríamos dar una clase. Ahí tenemos la clase de textos funcionales. De la que decía ahí, de textos funcionales. ¿Cómo enseñar textos funcionales? Jóvenes, los textos funcionales se dirigen al receptor de forma directa, clara y precisa para indicarle los pasos o acciones a seguir para realizar una o varias acciones. Por ejemplo, está la carta de venta, el recibo, el pagaré, la carta, la hoja de depósito, hoja de retiro, la factura y la solicitud. Entonces, ¿qué es la carta de venta? ¿Qué es el recibo? De manera sencilla, precisa y concisa. Y hasta el resumen. Ya vimos todos los temas de un solo, ¿verdad? Pero nosotros lo enseñamos. Hoy nos enemistamos con la carta de venta. Mañana agarramos de enemigo lo que es el recibo. A veces lo enseñamos el de depósito y el de retiro al mismo tiempo. Y así vamos. Y no, las programaciones no pretenden eso. Las programaciones lo que pretenden es que el niño aprenda de manera global. Por eso ahí dice de manera global inferencial. Bien, siguiente. Ahí ustedes van a encontrar uso del contexto del texto, del contexto, creo que es el punto número 11, cuéntenos. Uso del contexto del texto, del contexto del texto, coma diccionario, creo que dice. Cuando usted mire ese rompecabezas, lo único que le entendió fue diccionario. Y entonces le dice al niño, vamos a ver el diccionario, jóvenes. Y no le están pidiendo que use el diccionario, sino que use el contexto del texto. ¿Con qué texto? Con el diccionario. Eso es lo que le están pidiendo, que ese tema lo dé o lo enseñe con el diccionario, pero no que es el diccionario. Entonces aquí vamos a ver uso del contexto del texto. Fíjense bien, ¿cómo dice ahí? En las programaciones de ahorita, ¿cómo dice? Uso del contexto. Aquí está. Información gramatical. Información gramatical, contexto del texto. ¿Cómo enseñaríamos eso? ¿Cómo enseñaríamos eso si en los libros tampoco viene? Y como en los libros tampoco viene, yo no lo entiendo, porque es como un rompecabezas. Y más adelante me dice, información gramatical, uso del contexto del texto, coma, texto diccionario.
En el otro me dice uso del contexto, nada más, como en este caso. Entonces, fíjense bien, para que nos familiaricemos con esos términos, es lo mismo que hemos enseñado, lo único que nos han variado es el término. Fíjense bien, lo que antes se llamaba palabra, hoy se llama concepto. No sé si lo quieren escribir. Lo que antes se llamaba palabra, hoy se llama concepto. Lo que antes se llamaba significado, interpretaciones y acepciones, hoy se llama contexto. Usted estuvo la vez pasada. Estuvo la vez pasada. No, me pareció ver. Bueno. ¿Ya? Lo que antes se llamaba palabras, hoy se llama concepto. Entonces las profesoras de primer grado le tienen que decir a sus niños: jóvenes, hoy vamos a aprender una lista de conceptos. Y le escribe la palabra Paco, mamá, abuela, patrulla, las palabras que ustedes quieran. Ya no le vamos a decir, le voy a hacer un dictado de palabras, sino que le voy a hacer un dictado de conceptos. Muy bien. Y vamos a aprender el contexto de cada concepto. ¿Qué significa contexto? Lo que antes se llamaba significado. ¿Hoy sí? Entonces, cuando dice uso del contexto del texto, lo que le está diciendo es que enseñe los significados de un libro. El contexto es el significado, interpretaciones o acepciones, y conceptos son las palabras. ¿Verdad? Por ejemplo, si usted le dice a mis alumnos un ejemplo, dígame el concepto diccionario, entonces el niño le va a decir diccionario, porque él ya sabe que concepto es la palabra. Entonces le dice, no niño, dígame el concepto de diccionario, diccionario le dice, porque él ya está acostumbrado conmigo que concepto es la palabra y contexto es lo que significa ese concepto. Entonces así vienen las programaciones y nosotros no entendemos qué es lo que quiere el Estado que yo enseñe, porque nosotros fuimos enseñados de otra manera, ¿verdad? Sí. Entonces, fíjense bien, uso del contexto. Cuando solo viene uso del contexto, compañeros, cuando solo viene uso del contexto significa que vamos a enseñar contexto con el periódico, con una revista, con cualquier cosa. Le decimos a los niños, traiga recortes del periódico, o yo traigo noticias y le escribo ahí. Las tildes recaen sobre una vocal y la única consonante que se tilda es la ñ y esa tilde se llama virgulilla. ¿Ese es contexto qué? Ahí está. ¿Contexto? Lingüístico. Les estoy enseñando gramática con eso. Ahora bien, digo yo, Honduras cada día está más endeudada con los Estados Unidos. ¿Qué contexto? También podría ser. ¿Contexto? Económico, contexto monetario. Ahora bien, contrae matrimonio la hija del presidente y no habrá luna de miel. ¿Qué contexto? Contexto social, muy bien. En el otro dice, Polache representa a Honduras en Viña del Mar. Contexto cultural. El Papa Francisco dice, no juzgar a nadie sin misericordia. Contexto religioso. Y el último dice, en Honduras la esclavitud y la dominación española duró 300. ¿Qué contexto? Histórico. ¿Entendimos entonces cómo enseñar el contexto del texto? El contexto del texto significa enseñar un recorte de cualquier texto y decirle lo que significa, en qué contexto está. Si estamos hablando de política, contexto político. Si estamos hablando de religión, contexto religioso. Si estamos hablando de bodas, cumpleaños, baby shower, contexto social. Y lo podemos enseñar con una imagen, con un recorte, con un resumen, recorte de un periódico, revista cualquiera. ¿Entendimos ahora? ¿Vamos bien hasta aquí? Siguiente. Aquí dice información gramatical, que es la que viene ahí. Información gramatical, contexto del texto. ¿Qué es lo que vamos a enseñar? La información gramatical. ¿Con quién la vamos a enseñar? El contexto, ¿con quién? Con el diccionario. Contexto del texto, dice. O sea, cuando dice contexto del texto, lo que me pide es el significado que aparece del diccionario. Entonces yo le digo a los niños, estamos viendo el concepto oración, y estamos viendo que las oraciones bimembres, oraciones unimembres, y les digo yo, óigame, pero yo quiero que busquemos el concepto oración en